¿Sabías que hay estudios que aseguran que el 80% de decisión de compra de un consumidor se toma de forma emocional? Bienvenidos, soy Iñaki Leonard y este es el podcast para la gente que quiera, como tú, lograr visibilidad para su marca. Te voy a ayudar para que conquistes el corazón de tus clientes por medio de las emociones, diferenciándote de la competencia y haciéndola memorable. Si quieres que te recuerden, este sin duda es tu podcast, Despertando Emociones. Hola, buenas tardes familia. Hoy tengo un invitado un tanto especial. Creo que es una de las personas responsables de que yo esté aquí hoy, de que haya sacado mi canal de podcast y me haya lanzado a esta aventura. Él es Santos Garrido, es un especialista en podcast y muchas más cosas. Hola Santos, perdona, que no te había saludado. Hola Iñaki, ¿qué tal? Encantado de estar en tu casa. Vale, y lo que me gusta, como siempre, ya sabéis, es que los invitados se presenten y nos cuenten un poquito brevemente su historia. Te dejo, Santos. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación. Iñaki, me hacía una especial ilusión por la parte de mi sangre y de mi alma que he dejado durante un par de meses contigo en este proyecto y que sé que tanta ilusión te hace. Bueno, siempre que me preguntan por mi actividad, por ese background mío, siempre digo, en la próxima voy a cambiarlo un poco, ¿no? En la próxima voy a centrarme más en esto, centrarme más en lo otro. Pero en definitiva uno es lo que es y lo que los años lo han llevado a ser, ¿no? Yo en este momento desarrollo mi actividad como consultor de marketing. Y aparte soy productor y formador en podcasting. ¿Por qué llegué aquí? Pues llegué aquí porque vengo del mundo de las ventas. He estado 20 años en el mundo de las ventas y harto de ser el mensajero, pues decidí reciclarme y ser el generador de ese mensaje, que al fin y al cabo es lo que hacemos con marketing. Y dentro del marketing, que es una disciplina muy grande, pues me especialicé en podcasting, que es con la parte del marketing que más disfruto en cuanto a generación de contenido, ¿no? O en cuanto a formato de contenido, ¿vale? Que puede ser utilizado en cualquier estrategia, ¿verdad? Y bueno, y combino pues esta labor como productor y formador en podcast, ¿vale? Con labores de dirección y de marketing y comunicación en una startup madrileña. Perfecto. En la era digital en la que estamos actualmente, para una marca personal, generar contenido es importantísimo. El podcast es una gran solución para la hora de generar contenido y poderte especializar en algún tema en concreto. ¿Qué te parece a ti para la marca personal del podcast? Bueno, a ver, el podcast tiene algo que cuando la gente comienza a hacer podcast es algo que hay que dejarlo muy claro desde el principio y que así lo hablamos en nuestras primeras conversaciones, ¿no? El podcast en sí no es un formato que nos vaya a hacer vender mucho, que nos vaya a servir como formato que atraiga a muchos leads o a muchos seguidores, ¿verdad? Pero es en este momento un formato necesario. Primero porque completa el círculo en cuanto al multiformato y esa omnicanalidad que buscamos siempre con el marketing. Hacemos vídeos, hacemos, digamos, textos para blog, ¿verdad? Hacemos vídeos también para streaming, ¿no? Pero hay mucha gente que llega un momento en el día en que quiere abandonar este contenido, ¿cómo diría yo? Rápido, ¿no? Al que nos obligan estas nuevas redes sociales con los Reels de Instagram, ¿verdad? Con los TikTok. Y lo que quiere es consumir un contenido de valor tranquilamente en su casa mientras hace otra cosa. Y esto solo lo permite el podcast. Y cuando tú estás tranquilo consumiendo un formato, efectivamente o evidentemente es más probable que
que se desarrollen lazos más estrechos con esa persona que te está traspasando ese contenido, quizás por lo íntimo que tiene el audio, ¿verdad? Incluso independientemente de que se haga, o sea, en vídeo podcast, ¿no? Puedes estar... Lo más importante de esta charla que vamos a tener, al fin y al cabo, no es ni tu fondo ni es el mío, ¿no? Sino es, digamos, físico, ¿no? Sino ese fondo interno que nosotros tenemos y que solamente con las voces de dos personas conversando digamos, que esto que subyace, ¿no? Y eso para una marca personal es muy importante, precisamente por lo personal de la marca. También es importante el podcast dentro de otro tipo de estrategia y de procesos para el branding de empresa, por supuesto, pero en cuanto a la marca personal es importante primero como te digo, por ese componente íntimo, directo, friendly, familiar que tiene. Y luego aparte porque damos la posibilidad a nuestro seguidor de que le apetezca, como le apetezca consumirnos, va a tener un formato preparado para ello, Iñaki. Aparte, yo creo que genera mucha credibilidad y autoridad en la marca personal. O sea, si tú dominas un tema, lo expones, la gente que te va a buscar, es gente que está interesada en lo que hablas. Claro, por supuesto. Eso Entonces, ocurre con cualquier formato realmente, pero tú piensas en algo, cuando hacemos un vídeo, está el script del vídeo mm, o el guión del vídeo, ¿vale? Que evidentemente es audio, pero luego también necesitamos de recursos visuales, ¿no? Para apoyar, ampliar, complementar ese contenido que damos, ¿no? Cuando tenemos un podcast y estamos difundiendo nuestro expertise o nuestro conocimiento sobre algo, no hay más elemento, no hay otro componente que no sea el que ha salido de nuestra cabeza, que hemos reflejado de alguna forma en una escaleta, o sea, en un guión, y no en medias tintas sino en portadas, ¿no? Hoy podemos vernos, ¿vale? Porque también entiendo que, o sea, y ya hablaremos de esto si te parece, que mm, el videopodcast es una fórmula bastante interesante para ampliar mucho más el espectro de difusión que tiene, o sea, el podcast, pero en definitiva es el audio, ¿no? Lo, lo que nos hace conectar. Y es muy difícil estar durante 15 minutos hablando sin parar sobre un tema, algo que en un vídeo, podemos hacer un vídeo de 15 minutos y utilizar guiones que de hablarlos de corrido no fuera más de 8, 7, 8 minutos, ¿no? Porque podemos apoyarnos en imágenes, en otros vídeos, en ilustraciones, en presentaciones, etcétera, ¿no? claro. Pero además, lo bueno que tiene el podcast, está claro que las redes sociales son también inmediatas, ¿no? Pero el podcast eh, genera que te busquen. O sea, el Instagram puede ser Instagram, quien dice Instagram dice TikTok, cualquier red social, son muy inmediatas, son la inmediatez, es la imagen rápida que te puede entrar, igual incluso no lees ni el texto que la acompaña, Claro. pero el podcast, si te enganchan, te enganchan. O sea, Sí, sí, sí. te buscan y están diciendo, me gusta su contenido, voy a escuchar más capítulos y a ver cuál sale el próximo. Claro, y además que exige una intención consciente de búsqueda. Tenemos normalmente, quien no ha entrado mucho en el mundo del podcast, hay una mitad, digamos, o sea, hay una mitad de internautas en España que consumen podcast, hay otra mitad que no. Para consumir podcast lo que hay que hacer es tener descargado una serie de plataformas tipo iVoox, tipo Spotify, etcétera, etcétera, Mm, ¿verdad? No tiene la inmediatez, ¿no? que puede tener ese vídeo masticable de 15, 20 segundos, o incluso la aplicación de YouTube, ¿no? Que todos tenemos en el móvil, ¿no? Eh, Quizás por eso, aunque no vayamos a traer tantísima gente con el podcast como con el vídeo, está demostrado que la retención de estos seguidores o de estos oyentes es mucho mayor que con cualquier otro formato, ¿vale? No solamente tenemos oyentes, sino que cuando alguien te escucha de forma recurrente, o sea, y sabe que todos los jueves o los lunes sacas tu capítulo, y que tiene su espacio reservado. Yo sé que saca los lunes por la mañana, pero a mí me gusta escucharlo los lunes a las 9 después de cenar o mientras, oye, o incluso en la cama antes de acostarse, ¿verdad? Y eso lo que genera son lo que en marketing llamamos apóstoles de marca, ¿no? O sea, gente que claro. te... Yo siempre pongo un ejemplo, siempre lo pongo, pero es que es la realidad misma. Yo tenía
un oyente, seguidor, o sea, y hasta que tal punto que ha acabado siendo amigo, que ayer mismo hablaba con él. Se llama Fernando de León Estrada, es un consultor de ventas de Guatemala. Y un día me escribió por LinkedIn y me dijo: Santos, he salido a andar como todos los días y no estaba tu capítulo. El que no esté tu capítulo me obliga a mí a tener que buscar otro podcast, o sea, y escuchar, durante el rato que salgo a hablar, escuchar a otra persona, escuchar de otro tema, lo cual me ha hecho hacer mucho zapping podcast, como yo digo, buscando que voy a escuchar. Oye, de forma que he vuelto a mi casa y al final no he escuchado nada. Es una responsabilidad grandísima la que tenemos con nuestros oyentes, porque igual que hablo de que es un formato atractivo, un formato que retiene y que conseguimos, por eso, pues seguidores, digamos, más fieles que con cualquier otro formato. Luego, Iñaki, hay que devolverles esa confianza con una regularidad, no hay más. Es nuestra responsabilidad también, ¿no? Como generadores de contenido. Pues si te parece bien, hablamos un poquito de las fases de creación de un podcast, porque, bueno, yo ya las conozco porque las he vivido, Sí. no te voy a decir las he sufrido, pues sí que he sufrido las primeras creaciones de podcast, que son, los primeros capítulos siempre son un poquito más complicados, Así es. pero mucha gente se cree, pues yo tengo un podcast, tengo en casa un micrófono, me pongo, grabo y ya está. Bueno, vamos a ver. Vamos a Mira, explicárselo poquito a poco porque la cosa sí, no es tan sencilla. no es tan sencilla. Y además, tengo fresco algo que me ocurrió ayer y que pensaba: mira, la próxima persona con la que echarle en una entrevista y tal, voy a sacarlo porque, oye, porque harto de hablar siempre de las mismas cosas, esto está fresquito y además tiene mucho que ver con la responsabilidad que tenemos en cuanto al contenido que ofrecemos y con lo difícil que es hacer un podcast realmente, que no es algo tan sencillo. Ayer contacté con una persona, una maravillosa persona, que me escribió hace unas semanas y me dijo: quiero lanzar un podcast y quiero que seas tú quien me ayude, ¿vale? Cuando hablé con esa persona me dijo que había hecho una inversión en este micrófono precisamente que tengo en el Shure, ¿vale? Estamos hablando de unos 400 por un lado. Luego me dijo que había comprado también, o sea, una mesa, la Rodecaster Pro 2, que la enseño a cámara, es esa que tengo aquí abajo. Con lo cual se había gastado, pues en total unos 1.300 euros más o menos. Y me dice: yo ahora quiero montar el podcast. Y digo: bueno, ¿y por qué te has comprado todo esto? Y dice: no, porque yo es que he escuchado tu podcast hablando bondades de la mesa esta de grabación y del micrófono. Entonces he decidido comprármelo. Y a mí eso me hizo que pensar bastante, porque yo luego le preguntaba: bueno, ¿pero de qué quieres que sea tu podcast? Pues no sé, pues de comedia, de misterio, de deportes. Y le digo: ¿tú a qué te dedicas? Y me dice: no, yo ahora mismo estoy parado. Y le digo: tú estando parado has invertido 1.300 euros en comprar equipo para algo que no sabes si vas finalmente a hacer o de qué lo vas a hacer. ¿Tienes página web? No, no tengo página web. ¿Y cómo piensas difundir luego el podcast? No, eso yo supongo que cuando suba el podcast, pues eso pues se difundirá. Y eso me hizo a mí que pensar mucho sobre la responsabilidad que tenemos como generadores de contenido. Y tenemos que ser muy claros y muy transparentes cuando estamos explicando algo, porque no es percibido de igual forma por toda la gente, ¿no? Hay gente que tú dices: esto es una maravilla, y se lo compra. No, no, perdona. Es una maravilla, pero es una maravilla según para qué lo vayas a utilizar. Porque para el 99% de los productores de podcast, con un micrófono USB es más que suficiente, porque lo más importante, como tú sabes, es generar contenido. Contenido. Entonces, ¿cuáles serían las fases para lanzar un podcast? Un podcast mínimo viable, ¿no? Como digo yo. En primer lugar, tener un ejercicio de tormenta de ideas, ¿vale? Con alguien que te ayude, con colaboradores que tengas en tu empresa, o sea, en tu negocio, con tu mujer, con quien sea, ¿vale? Hablar en voz alta, ¿vale? Y llegar a la conclusión de para qué quieres tener un podcast, a quién va dirigido ese podcast, sobre qué va a hablar ese podcast y sobre todo si tú serías capaz de hacer en este momento 15 títulos de 15 capítulos sobre esa temática para tu podcast. Si no contestas afirmativamente de una forma productiva a estas preguntas, seguramente no estés preparado todavía para tener un podcast. Pero si lo consigues, con toda esa amalgama de datos que extraigas en esa tormenta de ideas, estaríamos preparados para la primera fase del podcast, que sería una fase de diseño
de todo, a nivel visual, a nivel de copies, que hablamos del título del podcast, hablamos también de esas notas que vamos a incluir en el capítulo 0, o trailer o teaser, como queramos llamarle, porque también el podcast tiene algo de SEO, porque vamos a intentar posicionarlo en nuestras páginas web y necesitamos tocar las palabras, esas keywords que sean, digamos, las más apropiadas, ¿verdad? En toda esta fase de diseño también vamos a decidir qué tipo de podcast vamos a tener, sobre qué temática vamos a hablar, a quién definitivamente nos hemos decidido a enfocar nuestra persona, qué tipo de persona, no un podcast para todo el mundo, no. Es más fácil pescar si estás parado 10 horas en el río, así estás en el río moviéndote cada 10 minutos buscando, digamos, el pez, ¿verdad? Una vez que todo esto lo tenemos claro, evidentemente, oye, esto, pues el podcast va a durar tanto tiempo, esta va a ser la periodicidad de publicación, va a tratar sobre este tema, tengo todo el tema de copies, todo el tema de imagen, lo tengo todo muy claro y sobre todo, si ya tengo un negocio o una estrategia de marketing, conseguir los eslabones para que encaje ese podcast con esa estrategia de marketing, ¿verdad? En ese momento ya pasaríamos pues, a toda la fase, digamos, de configuración en la plataforma de alojamiento, por un lado, para conseguir que una vez que esté configurado y tengamos nuestros primeros podcasts publicados, estos puedan difundirse automáticamente a todas las plataformas de escucha, iVoox, Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues iríamos a la fase que yo reconozco que es la más complicada, que es toda la fase técnica, ¿no? Conocer la herramienta con la que vamos a trabajar para, digamos, producir nuestros podcasts y fundamentalmente editar nuestros podcasts. Yo recuerdo que hay algo que yo digo mucho y que lo empecé a decir contigo en nuestro periodo de colaboración conjunta y fue, es mejor que inviertas en un buen micrófono, ¿verdad? No, es que este micrófono vale 100, 200, 300 euros. Vale, ¿cuánto vale tu tiempo? Si tú, por falta de calidad de tu micrófono, vas a tener que tirarte 1 hora editando cada episodio de podcast que grabes, ¿no es más rentable que inviertas en un micrófono que tenga control de ganancia, que tenga, oye, una buena calidad de grabación, etcétera, etcétera, ¿verdad? De forma que cuando tú acabes de grabar tu podcast, esa parte únicamente lo que tienes que hacer es meterle la intro y subirla y ya en la plataforma de alojamiento, ¿no? Eso es algo muy importante, toda la parte, digamos, de accesorios, porque yo veo mucha gente, Iñaki, que como te decía antes, ¿no? Se compra un gran micrófono, una mesa, llenan la habitación de esponjas de estas grises. No, pero si es que no hay necesidad. Si es que yo no tengo una sola esponja. A ver, yo soy un profesional de esto y no tengo una sola esponja de esto, o sea, en mi despacho. Al contrario, lo que he hecho es formarme un poco sobre, como te decía, bueno, pues con todo lo que tiene que ver con el control de ganancia, todo lo que tiene que ver con qué puedo hacer a nivel técnico para evitar la reverberación, para que no suene así como ciertos secos y tal, ¿no? Y bueno, una vez que hayamos trabajado todo el tema de edición, que al final tú sabes que son 4 cosas, o sea, para editar un podcast, mínimamente si hemos grabado bien, vamos a tener que controlar son 4 o 5 aspectos, ¿verdad? Pues ya pasaremos pues, a toda la parte de producción, de grabación, ¿vale? Grabar un número de podcast determinado, ¿vale? Para no arrancar el podcast con un solo capítulo, sino con más, de forma que si alguien nos lee, nos escucha y diga, mira, pues yo quiero seguir escuchando más capítulos y no diga, no, es que el siguiente ahora tienes que esperar una semana, como si esto fuera, o sea, HBO, ¿no? Y luego nada, bueno, pues luego trabajar mucho lo que es la parte de, una vez que está todo ya editado, producido, subirlo en la plataforma de alojamiento y sobre todo trabajar muy a conciencia toda la parte de difusión. ¿Por qué? Porque hay muchos que piensan que si tenemos un podcast y lo llenamos de contenido, eso es como una varita mágica que va a generar oyentes, descargas, etcétera, etcétera, ¿no? No, querido. Si tú no metes publicidad en estas plataformas de podcast, lo que te hace falta es difundir en tus redes sociales o incluso con publicidad, si hiciera falta, ¿vale? Según la rapidez que quieras conseguir. O sea, hay que difundir tu podcast, tus contenidos para que poco a poco la gente vaya conociéndote. Oye, ¿cómo? Pues a base de, oye, pequeños clips de 1 minuto, de 30 segundos, que la gente diga, uy, esto me pica el gusanillo y me interesa, ¿no? Hasta cierto punto. Y bueno, y básicamente sería eso, bueno, todos los procesos que tendríamos que seguir, Iñaki.
Yo, bueno, estoy de acuerdo, aparte de, aquí lo tengo que decir bien claro, tú eres el profesor, o sea, yo en este caso soy el alumno, aunque ya tenga mi canal de podcast en marcha, que poquito a poco se va posicionando. De lo que dices tú, no es una cosa rápida, es una cosa de constancia y de intentar trabajar bien. Así es. Lo que sí que coincido, que has pasado tú un poquito por encima para explicar, pero yo coincido y le hablo mucho a mis clientes, es que lo importante en el podcast es, sobre todo, focalizar lo que decías tú, el cliente al que va dirigido, Claro. al consumidor al que va dirigido. Tú, por mucho que sepas de algo, no puedes hablar para Sí, todo el mundo. O sea, necesitas buscar tu cliente tipo, tu cliente ideal, al que vas a enfocar toda la sabiduría que tienes tú, pero centrándolo en un cliente tipo. Y sobre todo ser original en el contenido. O claro. sea, yo me he encontrado ya podcasts que son capítulos de libros. Que son gente que está leyendo un capítulo de un libro que ni ha escrito él, ni se lo ha preparado. Tal. Entonces, por lo menos genera muy poquita autoridad. O sea, gastar y perder el tiempo en un podcast de ese Claro. tipo, creo yo que, no sé qué opinas tú, pero creo yo que Por es un eso error. por eso la importancia de diseñar muy bien ese oyente ideal al que queremos dirigirnos, ¿no? Yo hay una frase que siempre parafraseo de Seth Godin, que es un gurú Sí, del marketing, pero le doy una vuelta, digamos, al marketing, y que viene a decir algo así como que es más fácil hacer podcast para los oyentes a los que hemos decidido dirigirnos que buscar oyentes para nuestro podcast. Porque tarde o temprano vendrán. De igual forma que si tú haces un podcast solamente sobre comedia, te va a venir gente interesada en comedia. Pues si tú haces un podcast de comedia de 15 minutos, te vendrá gente interesada en podcast de comedia de 15 minutos, ¿verdad? Con lo cual es importante decir, bueno, yo quiero dirigirme a gente que está buscando escuchar un podcast sobre marketing sensorial, por ejemplo, que quiere hacerlo a una hora en la que ya no está trabajando, con lo cual va a hacerlo tranquilamente, por lo cual lo que busca es un tono tranquilo, como tiene este podcast, ¿vale? Además, es gente que va a tener un espacio de tiempo después de todo un día, no va a tirarse una hora, 2 horas escuchando, con lo cual, a no ser que sea una entrevista muy interesante, va a querer contenido de 30 a 35 minutos, ¿verdad? Que es el tiempo, o sea, en 35 minutos pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Pero normalmente es un slot, es un espacio de tiempo eh, que puede coincidir con una tarea que estemos realizando, ¿no? O sea, en dos horas llegas de Sevilla a Granada. Es hacer podcast de 2 horas, como tú dices, hacer, digamos, podcast libros, ¿no? O sea, como sí. un poco. Pero bueno, es importante, como te digo, es importante, como tú bien has dicho también, pensar en primer lugar como algo muy importante en a quién nos vamos a dirigir, claro. Claro, aparte es un posicionamiento importante para tu marca y diferenciarte mucho de tu competencia, porque no toda la competencia tiene podcast, no toda la gente lo que dices tú, hay una parte que sí, que es consumidor Claro, de podcast, otro que no, y también te pasan las marcas, unas son creadoras de podcast y otro no. El claro. Es que no hay que podcast, llegar tarde, no hay que llegar tarde. Y hemos llegado tarde a muchísimas cosas. Ha habido una revolución tan grande en los últimos años a nivel de Internet, digital, de redes sociales, eh, que, que TikTok hace 2 años era una red social para niños. sí, Y ahora estamos todos como locos pensando, bueno, a ver qué hacemos para entrar en TikTok. Porque de igual forma que Instagram era para adolescentes y ahora estamos pagando publicidad a Facebook, o sea, a Meta, mm, para poder tener un poco de posicionamiento, no orgánico, pero un poco de posicionamiento en Instagram. Es importante que tengamos este ejemplo en la cabeza y que de igual forma que pasa con TikTok, con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, nos gustará menos, nos gustará más, pero tarde o temprano nos va a tener que gustar porque va a tener que ser necesaria, porque para poder competir, no solamente vamos a tener que tener un podcast, a lo mejor nuestra competencia no lo tiene hoy. O sea, esto es la principal razón, no para no tenerlo, sino para correr y tenerlo ya. Para que el día de mañana ellos no estén posicionados por encima de nosotros, para que no diga, no, es que mi competencia tiene 400 capítulos y yo tengo 20. ¿No? Y de igual forma creo que con el tema de inteligencia artificial, como te decía, creo que es importante empezar ya a trabajar mucho este asunto porque esta revolución que se ha venido a llamar a la altura del smartphone perfectamente, ¿vale? O del uso de Internet en los hogares. O sea, esta nueva revolución es muy rápida, muy rápida. Y hace un año, ¿quién hablaba de ChatGPT, por ejemplo? Nadie.
Y hoy día, si quieres más adelante, te puedo poner ejemplos en los que la inteligencia artificial puede utilizarse, ¿no? No solamente para un podcast, sino para la generación de contenidos, para tus estrategias de marketing y tal, ¿no? Entonces no hay que llegar tarde y no hay que tener miedo porque tarde o temprano esta ola de las revoluciones nos pasa por encima o nos ahoga, o nos subimos un barco y el barco cuanto más tardemos nos va a resultar más caro. No, está claro que, como dices tú, el barco del podcast hay que pues, cogerlo. Bueno, habría que cogerlo ya hace tiempo, pero no lo puedes dejar pasar. O sea, ahora es necesario para la gente que se quiera posicionar, que sobre todo que tenga temática para crear un podcast, que Claro, es lo que decías tú antes. No todo el mundo puede generar un podcast, ni le puede ser interesante para su empresa, porque hay tipos de negocios y tipo de actividades que un podcast igual claro, no le claro. supone, no Es le supone nada. sectores. Mira, por ejemplo, Claro, yo he presupuestado toda una estrategia de podcast para una empresa, una multinacional muy grande, que estaban muy interesados. Y finalmente hemos llegado a la conclusión, por un estudio que realizamos conjuntamente, que su sector, el sector de la construcción, por ejemplo, o sea, el sector de la construcción es uno de los sectores menos digitalizados en España por detrás de la agricultura, la pesca y la caza. O sea, no te digo nada, ¿vale? No hace falta digitalizarse para coger un rifle y ir a matar animalitos, ¿no? mm, Quizás a lo mejor para pescar, sí, ¿no? Porque hay muchos aparatos y tal, ¿no? Entonces consideramos que apostar en este momento por un podcast para el sector, o sea, para una empresa de este sector, pues hombre, no va a ser interesante fundamentalmente por una razón. Porque si tus clientes no escuchan podcast, ¿qué haces haciendo podcast? ¿Vale? Otra cosa es que hagas podcasts internos, ¿vale? Porque toda empresa tiene un cliente externo y un cliente interno. Si mi cliente externo no está digitalizado, imagínate poder tener un nuevo canal de comunicación con un podcast corporativo para dentro digamos, de la empresa, ¿no? Que puedo utilizar como, en fin, como píldoras de actualidad de la empresa, como formación incluso interna de la empresa, ¿verdad? Y que sea un canal también de comunicación en el que todos los departamentos aprendan del resto, ¿no? Porque todos aportan, ¿no? Oye, hoy vamos a hablar de lo que hace recursos humanos, hoy vamos a hablar de lo que hace ventas, hoy tal, ¿no? O sea, que pueda haber conversaciones que se graben en este formato y que pueda escuchar al completo la empresa, en el que, por ejemplo, marketing y ventas hablen, ¿no? De los retos que se enfrentan, de los, ¿cómo te diría? De los roces que se producen entre departamentos, ¿vale? Para que todo el mundo aprenda que la prosperidad de una empresa no solamente depende de seguir haciendo las cosas como llevamos 30 años, ¿no? Sino de empezar a cambiar modelos, ¿no? claro. Otra cosa que para mí es importantísimo, es si tienes un canal de podcast, acompañarlo con una buena web. O sea, una web y un podcast tienen que ir unidos para mí sí o sí. O sea, generar contenido en un blog apoyándose en el podcast o al revés. Sí, sí, sí. Genera un podcast que genere contenido en tu blog. Tener un podcast, lo que decías tú antes, sin tener una web, sin tener unas redes sociales potentes, tal, es un poquito complicado, sobre todo para la difusión. Claro, y también para la retención del usuario. Quiero decir, Claro, cuando montamos un podcast, la pregunta es, bueno, ¿para qué quiero hacer con la gente que me escuche? O sea, quiero ser aquí la Madre Teresa de Calcuta y que me escuchen y yo aquí haciendo contenidos y contenidos y contenidos para que esta gente sea feliz y me escuche. ¿Eh? Y yo, mientras tanto, mientras ellos están en la piscina o con sus hijos jugando, yo estoy grabando podcast para ellos. O realmente tiene un sentido paralelo todo lo que hago y quiero continuar la relación con ellos a través de otros servicios, por ejemplo. Yo te hablo de marketing sensorial, pero también te hablo de que podemos dar un paso más en nuestra relación, en nuestra comunicación, ¿vale? Y puede tu conocimiento sobre esta materia ampliarse gracias, o sea, en este caso, por ejemplo, o sea, a ti, ¿no? ¿Vale? Cuando nosotros tenemos un podcast, todos los datos de nuestros oyentes los tiene la plataforma, no los tenemos nosotros. Nadie tiene, no es que yo estoy en Spotify y tengo los correos electrónicos de las personas que me escuchan. No tienes ni los nombres. Pero si nosotros conseguimos con el podcast atraer a nuestra página web a nuestros oyentes, decimos, oye, mira, si quieres estar al corriente no solamente de cada uno de mis nuevos capítulos, sino que te haga un pequeño obsequio sobre
sobre el tema en concreto del que estamos hablando, pues oye, mira, vienes a mi web, me dejas tus datos, te descargas o sea, ese pequeño obsequio que te doy y te voy a mandar, oye, pues un email de vez en cuando diciéndote, mira, tengo un nuevo capítulo o hay un tema que creo que te puede ser de interés, porque nosotros no podemos hacer un podcast por cada idea que tenemos en la cabeza. ¿Vale? Por eso yo lo que aconsejo es, habla de unas cosas en el podcast, habla o sea, en vídeo también de otras cosas, habla en tu blog también de otras, haz un live con una entrevista, ¿vale? Para que la gente lo que haga sea, o sea, intentar seguirte por todos lados, ¿no? Porque en el momento en el que tú tienes los datos de esa persona, si mañana Spotify cierra o si mañana, oye, como ha pasado con mucha gente, que LinkedIn o Facebook se acabará contigo y pierdes comunidades de miles de personas. Pero si los tienes dentro de tu lista, que es el poder, que es tu tribu, es realmente cuando vas a poder interactuar con ellos de una forma mucho más directa. Eso sí que es intimidad. O sea, si tú dices un formato íntimo, vale, está el podcast y después está la lista de correo. Está o sea, el hecho de que tú digas, voy a mandar un email a una persona que lo va a recibir en su mano, que es un texto corto, ¿vale? Y que puedo mandarle desde algo que le vaya a gustar mucho hasta una noticia, hasta algo que le resuelva un problema, ¿verdad? El email marketing sigue siendo una de las prácticas de marketing con mejores tasas de conversión. Y no es para nada un procedimiento que sea antiguo ni nada de nada, ¿no? Por eso es importante sacar a los oyentes del podcast, sacarlos de la plataforma y traerlos a nuestra página web, donde podemos incrustar, o tú sabes si tú tienes esto bien implantado, el reproductor, donde pueden dejarnos comentarios también en la parte de abajo Claro. de la página en la que está, digamos, incluido cada capítulo. Hay muchísimas posibilidades, tú lo sabes. Que yo creo que fundamentalmente es lo que acabas de decir. O sea, directamente el podcast está hecho para mi gusto. O sea, por supuesto para difundir información, pero para generar lo que dices tú, lo que has llamado, me ha hecho gracia, pero es verdad, es tu tribu. O sea, tu tribu de seguidores, los que van a entrar a tu web, lo que te van a dejar tus datos, porque como bien dices, ni Spotify, ni YouTube, ni Nada, nadie, nada, nada. ni nadie te va a decir, mira, te ha escuchado fulanito, este es el email y está muy interesado, que le ha gustado Mm. mucho. No. Es más, sí que hay contadores de estadísticas tal, pero también sabemos que hay capítulos que la gente ha escuchado que tú no sabes ni que han escuchado. Mira, yo no me creo la Eh, mitad. Yo miro claro, las estadísticas de Spotify, de Apple, todo esto, y a mí la estadística que me gusta es la de que cada vez que publico un podcast, alguien me escribe por LinkedIn, una, dos, tres personas me escriben por LinkedIn, oye, estaría interesado en lo que tú haces. Esa es mi métrica. a mí me hace... Porque me da Mm. igual que me escuchen 1000 o que me escuchen 30. O sea, y es algo que siempre aconsejo, no grabes un podcast para 1000 o para 5000, grábalo para uno, para ese oyente ideal. Me da igual que sean 30, que sean 40, que sean 50.000, ¿no? Lo importante es decir, ¿cuál es el objetivo? Que me conozcan más, darle un valor, que quieran continuar en la relación conmigo, ¿de acuerdo? Que quieran salir, que quieran verme en vídeo, que quieran reñirme porque no he publicado un capítulo, ¿no? Esa es la base, ¿no? De cualquier cosa que tuviéramos que hacer en la vida, pensar, o sea, saber que tenemos una tribu, pero pensar en una persona que está en la tribu. Yo Y creo que eso, pensaremos en todos, claro. correcto, yo creo que sobre todo también es pensar que, yo creo que tú lo piensas también, la satisfacción personal. Es decir, mira, el capítulo de hoy me ha quedado muy bien. Estoy muy contento como me ha quedado el capítulo. Independientemente luego que te vayan a escuchar más o menos personas, lo que dices tú. Que ¿Te luego cuento un se... secreto? Dime. ¿Te cuento un secreto? Cuando yo acabo de grabar los capítulos, a ver, y hay días que grabo de 10 en 10 o de 5 en 5, o de 1 en 1. Pero cuando acabo de grabar los capítulos, generalmente hay uno que a lo mejor me gusta mucho. Si he grabado solo uno, pues es uno. Y lo que hago es algo que yo me prohibía, o sea, hacerlo, pero ahora disfruto. Lo que hago es volver a escucharlo con altavoz, o sea, en alto. Ya me relajo en la silla, porque yo suelo grabar a última hora de la tarde, que es cuando estoy más tranquilo, tal. Y disfruto primero por el resultado, ¿vale? Primero por el resultado. Y segundo, a ver cómo lo explico. No es que me guste escucharme, ¿vale? Me gusta escucharme para mejorar un poco todo lo que tiene que ver con dicción, para saber, oye, en todo momento lo cerca o lo alejado que tengo que estar del micrófono, pero me pongo automáticamente, y mira, te lo estoy diciendo, se me ponen los pelos de punta, me pongo automáticamente en los oídos de esa persona que me está escuchando,
y estoy en todo momento como en tensión escuchando el capítulo diciendo, ay, esto está muy bien, esto tal, uy, o sea, esto lo hubiera cambiado tal, ¿no? Si no disfrutamos con lo que hacemos, ¿cuánto es nuestro paso por esta vida, Iñaki? Quiero decirte, si mañana te ocurre algo, o dentro de 2 semanas, o no a ti, a un familiar tuyo le puede pasar algo y ya vas a perder el gusto por grabar podcast y levantarte por la mañana, pues, pues ahora que tienes ese equilibrio, disfruta de cada cosa que hagas. Incluso decir, he conseguido que el Audacity me dé el nivel de frecuencia o de amplitud de onda que yo quería, pues ya está, disfruten como los niños, ¿no? Claro. De cualquier detalle, ¿verdad? Sí, sí, yo lo veo además, lo disfruto igual que tú y sobre todo capítulo a capítulo. Yo sí que soy también normal, soy muy novato y además tengo pocos capítulos, voy haciéndolos todas las semanas, pero sí que los voy escuchando y voy diciendo, mira, este problema que tenía en los últimos capítulos, aquí ya lo he corregido, lo he mejorado y me siento mejor. Claro. Oye, mira, la entrevista que le he hecho, la última que he hecho, mira, a la gente le ha gustado mucho, ha habido muchos comentarios, sobre todo yo que utilizo mucho la plataforma de LinkedIn para promocionar de alguna forma los capítulos del podcast, aparte que es donde está mi foco de clientela, está en LinkedIn, y oír comentarios positivos y decir, oye, qué chulo, qué bien estuvo esta frase que te dijo, pues es como lo que dices tú, tu satisfacción personal. Dices, mira, he hecho algo bien, porque lo que creo que tenemos que dejar claro que el podcast, tú no abres un podcast con la idea de que vas a vender mucho más, que de Para repente nada. te... Claro, es que es el gran error. O sea, yo tengo mucha gente, el otro día en una formación que di a un grupo de comerciantes, me decían un par de ellos, no, me voy a poner en el podcast porque así vamos a subir las ventas de golpe y tal. Digo, creo que te equivocas. Completamente. Digo, creo que ese no es el camino. Tú, si tienes un podcast es porque tienes algo que difundir, alguna información, Claro. pero no para generar ventas y para aumentar tu negocio de un día para otro. Yo Es que creo que las no. empresas no solo, a ver, yo creo que las empresas, los negocios no solamente piensan en que todo lo que hagan sea para vender, ¿no? O sea, puedes tener también una línea de trabajo que sea la de vocación de servicio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú digas, esto no me va a traer nada, pero no sé, yo lo veo muy sencillo. Si todo lo que haces en tu empresa es para conseguir vender más, al final es como salir a empatar un partido. Al final lo acabas perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día las redes sociales nos aportan mucha transparencia, ¿no? Y han universalizado mucho toda la información, ¿no? Y el internauta, el lead, el prospecto, el cliente, sabe muchísimo, muchísimo. Y de igual forma que cuando llega a ti, se ha visto toda la competencia, y cuando tú le des tu propuesta de valor, o sea, le hagas tu propuesta de valor y le des tu propuesta, vas a ver automáticamente si le encaja o no le encaja. También es capaz de captar esa generosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, yo pongo siempre un ejemplo. Yo tenía un amigo que tenía, o sea, un servicio. Entonces, este servicio él tenía que dar 5 sesiones. Y él a mí me enseñó que si tienes que dar 7 u 8, pues da 7 u 8. ¿Por qué? Primero, pues porque, a ver, porque lo importante no es que yo a mí me han pagado por 5, ¿vale? Pero tú sabes lo que supone que tú des 7 u 8 sesiones, no pasa nada. Y que esa persona cuando acabe, imagínate una conversación, yo estuve trabajando con Iñaki o con Santos, oye, me hicieron falta 2 sesiones más, las hizo, no me las cobró, y eso es lo realmente importante, esa vocación de servicio, no el servicio parametrizado y cuadrado, ¿no? Es como cuando decimos, yo voy a publicar un podcast todos los jueves o 2 por semana. Wow, pero es que he hablado con un señor que le voy a hacer una entrevista. Esta semana publico 3. No, déjala para la semana que viene, así la otra semana tienes 2 y vas. Hay que dejar de mirarnos el ombligo y de pensar tantísimo, ¿no? En nuestro interés en detalles tan pequeños, ¿no? Y ver que hay pequeños detalles que tenemos que nos pueden acercar a alguien muchísimo más que 200 capítulos de podcast o una página web súper bien diseñada, ¿no? Pero es que yo creo que lo que dices tú, o sea, el podcast está sobre todo para generar autoridad y para ayudar con tus consejos y generar confianza en la persona que está delante del micrófono. Solo le falta una cosa. Dime. Solo le falta
el componente olfativo, ¿no? Del que tú tanto puedes hablar, Mm, ¿no? ¿Vale? Porque es muy sensorial, ¿vale? Podemos jugar mm, mucho con la voz, con el tono, con las músicas que podamos, digamos, utilizar, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo. Mira, voy a jugar un momentito. A ver, imagínate que yo quiero transmitir esto. Esto es una música mm. que yo quisiera transmitirlo con un olor, ¿verdad? Mm, Por eso digo que es importantísimo estar en multiformato, porque hay formatos que nos permiten que nuestro seguidor, digamos, sí, bueno, nuestro seguidor, eh, amplifique sus sentidos, o sea, amplifique determinado sentido, ¿vale? Con un podcast, por ejemplo, que es sonoro, con un vídeo que es visual, yendo a nuestra tienda y oliendo de diferente forma, de una forma muy concreta, ¿verdad? Y que seamos en sí una experiencia, ¿no? ¿Verdad? Hablaba yo con una persona otro día, me decía, ¿cómo olería esta música? Y me parecía súper interesante, ¿verdad? mm. ¿Cómo huele Gandía, por ejemplo, ¿no? He estado yo pensando últimamente en un proyecto que tienes tú, o sea, entre manos, ¿no? No, ya ha ¿Verdad? salido, ¿eh? Para los que somos Sí. valencianos, nos lo imaginamos, ¿no? Pero realmente no sé, es curioso. ¿Tú qué opinas? Perdona que te haga la pregunta, es que es de formación profesional. No, no, vamos a ver. Yo es que aparte que lo tengo clarísimo. O sea, cuando yo me lancé al reto este de la marca personal y de el marketing sensorial, porque bueno, tú sabes que fui un poco impulsado por una amiga común, que es Sí, 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 Elia Guardiola. Elia me dijo, dice, tú estás desaprovechado. O sea, con lo que tú sabes y la autoridad que tienes tú en marketing sensorial, en marketing olfativo, claro. tienes una salida muy chula. Además, es que te gusta, disfrutas. O sea, yo disfruto con las formaciones, disfruto el cara a cara con el cliente o con la empresa que me contaba. Oye, vamos a hablar de... Y yo creo que el podcast va, como has puesto tú ahora la música, como has puesto simplemente la voz, el propio storytelling, el narrar, el contar, es ya una parte emocional. Y no nos podemos olvidar que somos, por mucho que queramos, somos seres emocionales. O sea, somos un 90% emocional y un 10% racional, sobre todo a la hora del consumo de cualquier tipo de producto. Da igual sea podcast, da igual sea irte a comprar Claro, y el podcast es una parte sensorial y emocional pura y dura. O sea, tú apelas en cada capítulo tuyo a los sentidos de tus oyentes. O sea, tú no vas, te pones delante del micrófono, ¡ay, qué bien! Voy a grabar hoy, voy a soltar el rollo y me voy. No. Efectivamente, ¿sabes por qué? Porque mira, el tono de tu podcast, Mm, vamos, coincidimos y no hay ningún problema, es muy diferente al tono de mi podcast. claro. Yo no puedo grabar un podcast si estoy exageradamente tranquilo, o sea, y en paz. Yo necesito, por eso, a última hora del día, pese a que estoy un poco cansado, estoy con mil cosas en la cabeza, para mí es una salida. Entonces, o sea, enchufo esa intro que tengo que es poderosa y tal, y hablo de una forma, porque lo que quiero es levantar ese ánimo, esa decisión de, oye, lanza un podcast, ¿no? Independientemente Claro, de que luego, como tú bien sabes, te viene alguien y te dice, yo quiero un podcast, tranquilo, trabajemos el podcast tranquilo, claro, ¿vale? pero tú estás transmitiendo eso. Tú estás Claro. transmitiendo la Es que no podía energía. transmitir otra cosa, porque Claro, yo soy así, me claro, sería imposible, pero ¿verdad? aparte estás transmitiendo tu energía, tus ganas de decir, mira, un podcast, la alegría de sacarlo, Sí, 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 es otro tipo no encajaría tu estilo de habla con tu música y tal, con lo que yo estoy explicando. Eso es lo que la gente tiene que tener muy claro. Cuando habla contigo, que le ayudes a hacer un podcast o hable con cualquiera, lo que tiene que tener muy claro es el estilo y cómo lo quiere aportar y cómo lo quiere enfocar. claro. Porque Yo tú, eso lo tengo no, clarísimo, lo tengo clarísimo. claro, es que no puede ser falso. O sea, yo no podría actuar como tú. Ni yo como tú. Claro, voy a Bueno, sacar podríamos actuar así, pero es 30 segundos y ya al final nos iríamos al claro, otro lado. voy a sacar una música estridente, voy a ir así todo. No, porque la gente que me conoce nos dice, uy, a este le ha pasado algo raro hoy. O Claro, sea, no es claro, su persona. Y a ti te claro. pasaría lo mismo.
Si tú Igual si dirían, tú te presentas, ¿qué ha pasado con Santos? claro, si tú te presentas un podcast hablando como hablo yo, digo, tiene algún problema, está mal, vamos a llamarlo, pobrecito. Oye, pero te voy a decir una cosa. Mira, recuerdo cuando grabamos los primeros capítulos tuyos, Sí, esto pasa con todo el mundo, ay, porque yo cambiaría. Yo te decía, no cambias nada. Yo escucho mis primeros podcasts y no tienen nada que ver con lo que grabo ahora. Son muy claro. parecidos al tipo de podcast que haces tú. Te lo digo, o sea, en cuanto a que tienen sus defectitos, sus cosas, pero también esto del podcast no es radio. O sea, el podcast tiene algo de amateurismo, ¿verdad? Que alguien cuando quiere escucharlo, nos deja que nos permitamos esas licencias, ¿no? En cuanto al tono, yo pensaba al principio que yo tenía que ser así, mucho más tranquilo, mucho más pausado. Y escuchando capítulo a capítulo me di cuenta, incluso cambié intros, todo tal y cual, me di cuenta de que para mí era un suplicio grabar cuando no era mi forma de ser, ¿no? ¿Verdad? Como para ti sería un suplicio tener que estar con una activación mental y sonora mucho más alta de como tú eres, ¿no? Y eso es lo que yo creo que valora mucho la gente, ¿no? Y es, nos conozcan o no, sino que van viendo una línea y al final, yo he conocido a gente que me escucha en persona y hablaba con ellos, yo no los conocía, evidentemente, pero a mí me hablaban como si me conocieran de toda la vida. ¿Vale? También tengo una parte de mi podcast que se llama Diario de un Podcaster, cuando de vez en cuando, o sea, hay meses que ya no puedo más, que exploto y digo, ¡buah! Entonces sí que me siento relajadamente y les hablo un poco del día a día de un podcaster, de cómo me ha ido la semana, tal y cual, de cosas que han sucedido y de vez en cuando pues se te escapan y sí que intimas. Tampoco tiene por qué ser un podcast muy lineal. Quiero decirte, si un día te interesa por lo que sea, pues traer un tipo como yo que te va a revolucionar un poco en los picos de la onda cuando vayas a editar el audio, ¿vale? Pues tampoco pasa nada, ¿no? Es un poco que tú estés grabando y que vaya en línea lo que grabas y lo que vas a ofrecer con lo que te apetezca en cada momento y seguro que te lo aceptarán. Claro, y aparte es que es el podcast y sobre este tipo de formato que estamos haciendo hoy de entrevistas también crea sinergias entre uno y otro, porque la gente dirá, mira, tú te puedes también dedicar a esto. No, cada uno se dedica a lo suyo y aquí Claro, no hay ni competencias, ni hay historias. Tú y yo nos dedicamos por sí, una forma al marketing, diferente sí. forma, pero pero compartimos Pero sinergias todas, ¿eh? Mira, yo te Claro, cuento una cosa. Yo durante un tiempo, a ver, no digo que siempre, vamos, por no dejar mal a alguien o bien a alguien, pero durante un tiempo, el 75% de las entrevistas que yo hacía han acabado en trabajo, en hacer yo un podcast para esa persona. ¿Por qué? Porque decía, Dios mío, qué tinglado tiene montado esta persona aquí. ¿Cómo ha disfrutado? ¿Cómo he disfrutado? Qué sencillo parece, ¿no? ¿Verdad? O sea, ha habido ahí una sinergia en cuanto a trabajo hacia mí. Pero es que le he hecho entrevistas a mucha gente a la que yo al final le he acabado dando trabajo. Yo, como te he dicho antes, soy director de marketing en una empresa, o sea, y he tenido que buscar partners y colaboradores y agencias externas, pues oye, pues para diferentes temas que tengan que ver, organización de eventos, temas de búsqueda de medios de comunicación, de aparición en medios de comunicación, automatizaciones, publicidad también, por ejemplo, y es gente a la que yo o sea, he entrevistado y que quieras que no, igual que creamos una conexión con quien nos escucha, es brutal la conexión que creamos, Iñaki, con quien hacemos la entrevista, ¿verdad? claro. Porque tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, pero conversaciones tan continuadas, largas y sencillas y profundas al mismo tiempo como esta, tampoco hemos tenido tantas, porque nos No, hemos circunscrito muchas veces a, chicos, Santos, al tenemos 2 horas, trabajo. vamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Por eso tenía yo tantas ganas de tener este espacio contigo y, por supuesto, en un par de semanas de invitarte yo a ti a mi podcast para que también mi gente Mm. te conozca, por supuesto. Vale, es que es eso. Por ejemplo, nadie me iba a decir a mí hace unos meses, antes de tener el podcast, que, por ejemplo, te iba a poder tener a ti como entrevistado, tú me has ayudado. Bueno, me has ayudado, no, tú me has enseñado todo lo que sé del podcast. Porque ¿de dónde Que, viene esto? Recuerda de dónde viene esto. Todo esto viene por lo mismo. claro, Porque Elia Guardiola tiene por cierto, un pedazo de programa de formación, Mm, ¿vale? En el que a mí me invita para que dé una presentación sobre podcast y correcto. crea una sinergia también
entre sus colaboradores y sus clientes, y en este caso, cliente y amigo que eras tú, ¿no? ¿Verdad? Y por eso hay que estar abierto. A mí me parece, o sea, el mundo de los negocios, que muchas veces parece frío, a mí una de las cosas que más me encanta es cuando alguien de tu círculo de negocios te escribe a las 10 de la noche y te dice, por ejemplo, oye, que me han dicho que estás pachucho, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Tal. Y saltan esa barrera, digamos, del business, de lo profesional, ¿vale? O sea, y en un momento dado tú dices, estoy hablando con esta persona de cosas que salgan con los amigos, ¿no? Para que luego digan, ¿no? Que todo esto de los negocios es muy frío. Y el podcast, por supuesto, ayuda muchísimo, muchísimo para conseguir eso, o sea, esas sensaciones, ¿no? Sí, sí, te acerca, ya te digo, yo en mi caso, te acerca gente que igual ni soñaba. O sea, yo tengo la suerte que en 2 o 3 semanas voy a tener de entrevistado también a Marcelo Gio. Marcelo Gio Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 claro, sí. eso es una autoridad en branding. Hace 10 años yo leía sus libros. Y Claro. decir, bueno, que le escriba, que crea sinergia, me diga, no hay ningún problema. Acabo de volver de Argentina, buscamos una fecha, grabamos la entrevista. Dices tú, esto debe ser, para mí es un sueño. O sea, el Yo lo decir, entiendo, yo lo entiendo. A mí me claro, pasaba eso, mira, eso me pasaba a mí con Juan Merodio, que cuando yo igual. empecé en esto del podcast lo seguía, vamos, hacía sus cursos, todo. Y ahora, por ejemplo, soy profesor de TechDi, o sea, el curso de podcast que tienen, o sea, es mío. Hemos organizado para el jueves que viene un live para hablar de marketing y de inteligencia artificial. A Elia también le ha seguido muchísimo, muchísimo. Es una experta, como tú bien sabes, de storytelling. Y oye, o sea, estoy para la próxima edición de su máster como profesor. Esto yo creo que es señal, Iñaki, de que vamos evolucionando y sobre todo de que hacemos las cosas bien y de que somos buenas personas. Porque esta gente que tiene tanto camino recorrido y que ha llegado a ese punto, no se casa con cualquiera, ni responde los WhatsApp, o sea, a cualquiera, ni le hace propuestas, ¿no? O sea, a cualquiera, ¿no? Porque tienen unos ciclos desde hace mucho tiempo muy cerrados y solo incorporan a gente cuando de alguna forma, oye, yo voy a hacer una entrevista con Iñaki, ¿vale? Porque, oye, es un experto en este tema, porque me parece una persona muy variada, porque me parece buena persona y porque, oye, yo recuerdo al principio, cuando yo empecé en esto del marketing digital y de los infoproductos y de mi blog y tal, que me da un pánico tremendo escribirle a determinadas personas para hacerles entrevistas, ¿no? Oye, mira, que me gustaría hacerte una entrevista y tal. Y uno de ellos me dijo una vez, mira, dice, yo no suelo hacer esto, pero me dijo 2 cosas que se me quedaron. Una, me has caído bien, y 2, te quiero ayudar ahora que estás empezando. Y esos son 2 patrones, o ese es el patrón al que yo respondo, o el que yo sigo, mejor dicho, cuando alguien me escribe para que le dé una entrevista. Yo miro un poco sus redes sociales, veo también un poco el tiempo que lleva, veo, oye, cómo se ha presentado, que no ha hecho un copia-pega a 40, digamos, a 40 personas el mismo mensaje. Por eso valora mucho cuando me mandan un audio por LinkedIn y no un mensaje. Porque el audio no puede haber copia-pega. Hola Iñaki, te mando este audio porque me encantaría invitarte a una entrevista para mi podcast porque quiero que toda mi gente escuche todo lo que sabes sobre marketing sensorial, sobre marketing olfativo, etcétera, etcétera. Eso no se puede replicar, ¿vale? La voz, ese audio no puede replicarse, ¿no? Por eso, bueno, y además que si no está en el podcast, pues lo normal es que mande audios, que no mande, Claro, mensajes, ¿no? claro. Por último, podcast solo, vídeo podcast, las dos opciones. Clarísimo, Mm, todo junto. Mira, si tú grabas un podcast, enchufa la cámara, ¿vale? Y si además puedes hacerlo en vivo, tienes streaming, tienes vídeo y tienes el audio del podcast. ¿Por qué? Porque mañana tú dirás, ay, es que yo he escuchado en un artículo de Santos que el 36% de las escuchas de podcast en España se hacen a través de YouTube, sin ser una plataforma específica de podcast. Con lo cual, ese 44%, ese 64% restante se reparte entre todo el resto de plataformas. Venga, pues yo voy a hacer video podcast. Amigo, pues desde el primer día que empieces a hacer podcast, grábalos también en vídeo, ¿vale? No tiene que ser el vídeo completo, aunque tú quieras grabar tu podcast de 20 minutos y digas, bueno, va a haber un minuto del principio. Mira, en este podcast voy a hablarte de A, B y C para que consigas D, E y F.
tal, sabes que puedes encontrarme aquí, 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 etcétera, etcétera. Y eso lo metes como un reel, lo metes como un YouTube Shorts, pero tienes que hacer video podcast porque el vídeo a día de hoy sigue siendo el contenido rey. ¿Y por qué apostamos por el podcast? Porque el podcast es un formato muchísimo más sencillo y económico de producir con calidad que el vídeo. Una cámara de calidad vale 4 veces más que un micrófono de calidad. ¿Vale? Por ejemplo, en un vídeo o sea, importa mucho todo el fondo que tenemos, o fuera las pantallas verdes, por Dios. Pero en el audio, ¿qué te hace falta? Te hace falta un micrófono, y nada, y lo que yo te he dicho antes, me lavo la cara recién afeitado, me peino un poquito y hablar. Y tengo 3 formatos. Porque esos 3 formatos además puedo pasarlos luego también a píldoras, con lo cual tengo contenidos para redes sociales, que ya son 4 formatos diferentes. Y si eso lo meto todo en mi blog, ya tengo un nuevo formato, ¿vale? Y es que lo tengo también en artículo. Oye, ¿haces podcast con guión? Pues ese texto lo metes a la página web. Esto es así. O sea, el resto, a ver, aquí nadie es Iñaki Gabilondo o Carlos Alsina para ser un enamorado del audio. Lo que yo digo es que el podcast sea el eje central de nuestras estrategias de contenidos. Y que, evidentemente, cuando grabemos podcast sea con vídeo. Por supuesto que sí, aunque no los publiquemos. A lo mejor mañana nos viene un experto en vídeo, o sea, en vídeo, y te dice, ¿tú tienes algo grabado? Y le dices, bueno, pues yo tengo 50 episodios de podcast grabados. No, y eso es oro. Eso es oro para cualquier estrategia de marketing y para cualquier puesta en escena que quiera hacer un profesional o una empresa. Perfecto. Pues ya por último, Santos, te dejo que le des los consejos básicos a alguien tipo cliente tipo mío, que es cliente Sí, de gente de marca personal, para que se hiciera un podcast. Ya sabemos por qué se te lo tiene que hacer. sí, Tú le dirías, ¿qué tendría que hacer para tener el podcast? Aunque luego yo, por supuesto, en el blog ponga todos tus datos y puedan conocerte un sí, poquito más, puedan entrar en tu web y seguro que alguno comprendo. te dirá, oye, esto me ha gustado, ¿esto qué es? Pero 3 puntitos, 3 pinceladas de por qué tengo una marca personal y por qué tengo que tener el podcast. Vale, pues mira, en primer lugar, para tener un podcast lo primero que hay que tener es un conocimiento amplio, amplio, y perspicaz y validado sobre una materia. Algo de lo que hablar, algo que transmitir con valor, y algo que no te importe echarle horas y horas y horas, y no te vayas a quedar sin fuelle hablando de esa temática. Porque vamos a buscar a alguien que esté interesado en esa temática y no podemos quedarnos a mitad de año o a mitad de mes con que ya no tengo nada de lo que hablar, ¿vale? Tener un conocimiento, ¿vale? Que transmitir. En segundo lugar, creo que es muy importante empezar la casa por los cimientos. Huir del objeto brillante del micrófono, del brazo, vamos, de aislarme la habitación, de una mesa de mezclas. Lo más importante para crear un podcast es el contenido. Y para crear un contenido no te hace falta un buen micrófono, ni una buena voz, ¿vale? Cuando yo quiero escuchar un podcast, yo escucho podcast de mucha gente que tiene una voz horrible, pero me encanta lo que dicen. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a escuchar a Joan Boluda, que es uno de los grandes del marketing online, marketing digital, inbound marketing, etcétera, etcétera, como él dice, dejé de escuchar su podcast porque me daba muchísima raya su voz. Era como una cosa como marketing digital, no sé qué, no sé cuánto. Era como una voz engolada para adentro, ¿verdad? Ahora hasta me gusta, ¿vale? Me gusta porque tiene ese diferencial, tiene esa cosa. Y aquí voy al tercer punto. Importantísimo que tengas tu estilo. O sea, que tenga. Yo reconozco que a veces hablo, o sea, pienso tan rápido que hablo a veces y me atranco un poco a hablar, pero que tengas tu estilo, que la gente diga, esta persona es así y tiene este tipo, esta forma de hablar, tiene estas bromas, tiene, o sea, estos gags, tiene o sea, estas pausas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son genuinos, porque no quieren engañar a nadie. Porque yo cuando busco un podcast, lo que busco un podcast es de alguien que me transmita un conocimiento que yo busco y que me es interesante, y sobre todo que no haya una falsedad, que no haya una cortina o sea, entre él y yo, sino que se vea como algo transparente, ¿no? ¿Verdad? Porque al final, por muy buena voz que tenga alguien, por mucho que quiera fingir,
si queremos aprender, es más fácil aprender de alguien en quien confiamos, ¿no? ¿Vale? Porque no tenemos un escudo, no tenemos nuestras armas. Y te diría una más importante. Que tengan un procedimiento, que tengan un sistema, un proceso. O sea, crear un podcast no es entrar en Anchor, ahora es Spotify for Podcaster, y abrir una cuenta gratuita y ponerte a meter audios. Eso no es un podcast, eso es perder el tiempo. Cualquier cosa que haces en la vida, desde tener un hijo con la canastilla antes de que nazca, hasta cuando se muere un familiar tuyo que tienes que preparar un funeral, todo siempre está planificado. Y si le damos valor al podcast como un elemento, como un formato que vamos a producir para dar voz a nuestra marca y a nuestro corazón, tiene que estar muy, muy, muy planificado, ¿vale? Independientemente de que les ayude un profesional como yo o de que lo hagan pues por otras vías. Y por supuesto, entren en santocarrido.com, que ahí tengo infinidad de contenidos gratuitos, descargables. Y yo siempre lo digo, o sea, hay gente que solamente leyendo o escuchando mis podcasts podría lanzar un podcast. Lo que ocurre es que cuanto más sabes sobre podcast es cuando me vienen y me dicen, oye, ¿y esto me lo podías hacer tú? Pero bueno, la vida misma. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. No, gracias a ti, Santos. Sabes que lo teníamos pendientes hace tiempo y ha sido un gustazo, como siempre, hablar contigo y sobre todo hoy más tranquilo, porque lo que dices tú, hasta ahora las sesiones que habíamos tenido habían sido, venga, vamos a trabajar, vamos a ponernos manos a la obra y esta charla creo que más a la gente le va a resultar muy interesante y le va a aportar mucho, que es la idea, tanto creo que por tu parte y por la mía, es generar contenido de valor y que la gente lo pueda disfrutar. Esto es todo lo contrario a la semana que me pilló a mí en Alicante, estaba fuera de Sevilla, y que estábamos diseñando la intro. Esto ha sido todo lo contrario, pero fíjate, al final ha quedado súper, súper chula. Pues por eso. Pues muchísimas gracias, Santos, y sí, bueno, por supuesto, seguimos en contacto. Gracias a ti por invitarme y a todos los que nos hayan escuchado por la atención. Gracias, Iñaki. Gracias, Santos. Hasta luego. Hasta aquí la charla con Santos Garrido. Si te ha gustado, te invito a que nos sigas en tu plataforma de podcast favorito o en mi web www.despertandoemociones.com. Y recuerda, despertar las emociones de tus clientes.